El mundo de la edición es un mundo lleno de sorpresas, un mundo en el que no queda demasiado clara la diferencia entre el editor, el librero, el propio escritor. Las fronteras entre los géneros tampoco están demasiado marcadas. Ese es el caso de los pop-ups o libros desplegables, libros que oscilan entre la literatura infantil, los libros objeto y los libros ensamblados. Pero para hablar de ellos, nadie mejor que Andrea Rodríguez de la Flor, una coleccionista y experta en libros desplegables que nos ha hecho un favor maravilloso viniendo hoy a hablar con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Has traído tus juguetes y bueno, yo quiero que me nos cuentes por qué se dedica alguien a coleccionar libros y por qué este tipo de libros. Yo encontré el gusto en estos libros cuando cayó uno de ellos en mis manos, ¿no? Hace ya tiempo, cuando dirigía una exposición de libros desplegables para la Comunidad de Madrid, y empecé a interesarme por este apasionado mundo, no por el boom que existe ahora en la actualidad, sino por aquellos libros que dentro de esta rama de los libros desplegables empiezan a estar descatalogadísimos en el mercado. Mi primer libro fue el de Robert Sabuda, el de Alicia en el País de las Maravillas. Es uno de los mejores autores por excelencia y está creando desplegables como estos, ¿no? ¿Vive ahora mismo? ¿Está Sí. publicando libros? Sí, está publicando libros. Y los autores de estas maravillas técnicas son ingenieros, Sí, nos se les comentabas. llama ingenieros o arquitectos del papel, porque realmente es una arquitectura exacta que hacen con la utilización de este material únicamente, ¿no? No se limitan al libro infantil, ¿no? No es solo un trabajo para niños, porque yo sé que este tipo de ediciones son muy caras, son casi manuales, pero sí me consta que el precio hace que se hagan en China, ¿no? Como los Sí. libros infantiles. China, Colombia, principalmente. ¿Cuál es tu favorito de los que hay aquí? Uf, difícil pregunta. Pues de los que hay aquí, posiblemente este, el de La Flor de Lis, La Bella Durmiente, por la antigüedad que tiene, es de los años 40, pero también... A ver. Es un libro carrusel también. Este tipo de formato, dentro de los libros desplegables, se llaman libros carrusel o libros tío vivo, por la forma que tienen. En los años 40 estos libros tenían una varilla en el centro donde se colocaba una especie de tejadillo y se metían velas para de esta forma alumbrar cada una de las escenas de este cuento. Así contaban Claro. los padres este cuento a sus niños. Es casi como un teatro, ¿no? Con Sí, diferentes sí, escenarios. viene también de la técnica Claro. de los escenarios teatrales. Ilustración diorámica, lo llaman Eso es. ahí. Eso es, sí. Qué graciosos. Sí, Este, dioramas. este yo lo conozco, pero el número 1. Pues el siguiente al punto rojo fue el 2 azul, donde bueno, pues resuelves de muy parecida forma los desplegables y las arquitecturas, salvo en esta tercera página, que tiene algo particular y especial, y es que el número 2, que se llama el 2 azul, pues se desliza, ¿no? ¿Tú crees, Andrea, que son libros estrictamente o está más cerca ya del objeto artístico o del libro de artista? Pues me gustaría también vincularlo a ese aspecto, ¿no? Porque son también libros, objetos objetuales artísticos, pero también creo que hay que acotar las fronteras, desde luego. Este también es interesante adquirirlo porque es un poco guarrada, ¿no? Las ilustraciones no son muy buenas, pero es muy ingeniosa la manera en que han resuelto los movimientos de estos. Tiramos primero de aquí, nos indica la pestaña. Es curioso porque las palabras que aquí explican cómo accionar este movimiento pues incitan un poco al tema que aquí se trata. Esta es una postura que yo no conocía. Fíjate. Bueno, y utiliza el sedal, ¿no? Sí. El hilo de seda para... Por eso me gusta eso principalmente, ¿no? El elemento que pocas veces se ve dentro de los libros desplegables. Elementos como el sedal, el hilo, Claro. etcétera, que hagan mover las ilustraciones. Y me parecen buenos mecanismos para lograr altura, ¿no? y movimiento. Había uno por ahí, por ejemplo, que tenía luz. Porque, claro, en el momento en que aplicáramos movimiento o dinamismo o otro tipo de materiales, ¿no? Tendríamos realmente pues, una escenografía casi teatral. O sea, estaríamos hablando ya no de libros, sino de guaridas, ¿no? Para meterse. También, de nuevo, Robert Sabuda, en este cuento de Navidad, ¿no?
al final ya de sus páginas sorprende al lector con algo nuevo, que es accionando de esta lengüeta que hay al final, la casa de Papá Noel. Sí, ni siquiera se ve el mecanismo, ¿no?, que enciende, que es una de las cosas que más me gusta, que cuando tú te enfrentas a este libro cerrado, pues no te imaginas que va a haber dentro un arce, sí. Pero aparece un bosque. ¿Es complicado encontrar estos libros o aparecen? Pues realmente ahora hay un boom de estos libros. Editoriales como SM, del Vives, está sacando al mercado una cantidad ingente de libros desplegables y de libros pop-up. Entonces sí, bueno, pues libros como los que he enseñado de Alicia o El cuento de Navidad son más sencillos. Pero el resto, bueno, pues son ya reliquias no tan al alcance. Pues muchísimas gracias por traer estas joyas y compartirlas. Gonzalo, y al programa. Y bueno, en Todo es poesía menos la poesía seguimos tratando de demostrar que la poesía no tiene nada que ver con utilizar determinadas palabras extrañas, como puede ser crepúsculo, sino más bien con esa delicada atención hacia las cosas que se nos escapan. Estos libros son muy bellos, están particularmente bien desarrollados y esconden muchos secretos. Seguimos aquí, en Literalia Televisión y en Todo es poesía menos la poesía, con gente insólita, fantástica y didáctica también, y más esdrújulos. Hasta la próxima.